buenas noches. El papel de los medios de comunicación y de los periodistas siempre ha sido objeto de debate en las guerras, en los conflictos violentos y aún más en aquellos que, como el nuestro, como el conflicto colombiano, tienen el carácter de una guerra interna prolongada. Los medios y los periodistas somos depositarios de un derecho fundamental de los ciudadanos, que es el derecho a ser informado, pero en la práctica ese derecho se enfrenta a disyuntivas éticas como el de si debemos o no ser neutrales, si debemos o no callar algunas informaciones, si la objetividad es posible, qué hacer cuando las fuentes son siempre lo son intencionadas, tienen intereses concretos. Esos son interrogantes que se plantean siempre y que hoy precisamente cuando nos enfrentamos a un nuevo proceso o un intento de negociación para ponerle fin al conflicto, nos planteamos de nuevo medios y periodistas. Desde el comienzo de este proceso que inició formalmente su segunda fase en Oslo hace pocos días está planteada la pregunta de cuál debe ser nuestro papel, el papel de los medios y el papel de los periodistas. La impresión que queda es que el gobierno nos quiere lo más lejos posible del proceso, porque tanto las experiencias pasadas en Colombia como experiencias internacionales indican que mientras más reservados sean, que mientras menos expuestos estén a micrófonos y cámaras, hay más posibilidades de éxito. Por eso nos parece oportuno en las claves plantear el debate y hoy nos acompañan junto a Antonio Caballero, Alejandro Santos, director de la revista Semana, Ignacio Gómez, jefe de redacción de Noticias 1 y secretario para Colombia de la Fundación para la Libertad de Prensa, y Holman Morris, el director de este canal, de Canal Capital, muy conocido por su programa Contravía y quien ha recibido muchos reconocimientos por su labor. Como aperitivo para la discusión, un breve reportaje preparado por Antonio Albinaña, director de este programa, y el equipo periodístico de Las Claves, que gira en torno a las opiniones de Roberto Pombo, el director del Tiempo, que nos plantean las posibilidades y los escenarios para el cubrimiento del proceso que tenemos en ciernes y que nos abren los escenarios para el debate. Se admite generalmente que la primera víctima de una guerra es la verdad. El conflicto interno colombiano, con décadas de violencia y vulneración sistemática de la población civil en amplias zonas del territorio nacional, ha planteado dificultades de muchos tipos a los medios de información en su deber de acercar la verdad a los ciudadanos. A la censura y la autocensura se han sumado la dificultad objetiva de llegar hasta las zonas del conflicto y la manipulación por parte de unas fuentes, sean oficiales o insurgentes, que tratan de lograr un sesgo favorable a sus intereses. Roberto Pombo es el director del diario El Tiempo, el más importante medio impreso de Colombia. El primero es la información de los hechos mismos. Siempre ha sido muy difícil establecer episodios de violencia y de guerra, si se están informando bien o se están informando mal, porque las herramientas para constatar la información son muy difíciles. La degeneración también del conflicto mismo hace que sea muy difícil el tratamiento, es decir, cada vez es más difícil tratar como insurgentes a la guerrilla colombiana, y hay una obligación periodística de describir el fenómeno como es, y ese fenómeno cada vez se desdibuja más. La calificación de terroristas, por ejemplo, que hay en el discurso político colombiano, y la catalogación como terroristas que hay en países como Estados Unidos o la Unión Europea, hace muy complicado el tema. Son enormes las dificultades, lo seguirán siendo. Hay una presión muy grande del consumidor, por llamarlo de alguna manera, que cada vez tiene menos atracción y sobre todo tiene más desprecio, es la palabra yo creo que más acertada, por la guerrilla. Entonces son una cantidad de elementos que hacen difíciles las cosas. La dificultad práctica
para hacer periodismo de calidad en los episodios del conflicto es realmente muy difícil. Es decir, no hablemos del cubrimiento de un combate, que es prácticamente imposible si uno no está, entre comillas, secuestrado por cualquiera de las partes y condicionado a informar de esa determinada manera. Yo creo que estamos lejos de lo que uno consideraría que es un buen cubrimiento del conflicto, muy lejos. El inicio de una fase decisiva en el proceso de paz que empezó formalmente en Oslo la pasada semana y tendrá su desarrollo en La Habana desde el 15 de noviembre, plantea el debate sobre hasta qué punto la reserva en la difusión de las conversaciones entre el gobierno y la guerrilla favorecerá el avance de estas y evitará nuevos fracasos. Yo no creo que deba haber reserva, es decir, yo creo que si hay un gobierno sentado en una mesa de negociación con una guerrilla, la obligación de los periodistas es indagar qué están pensando y de qué están hablando. La reserva es una reserva que mantiene la fuente, digamos. Ellos pueden hablar reservadamente, supongo que debe haber una cierta reserva en ese sentido y que no se puede negociar con micrófonos. Yo lo que creo más bien es que lo que tiene que hacer el periodismo es hacerlo con prudencia, no generar información para dañar el proceso o para desinformar, etcétera. Pero dicho esto, yo creo que debemos informar de la manera más amplia posible. El director de El Tiempo finaliza su reflexión sobre el papel de los medios y los profesionales de la información. Todos hacemos parte del proceso de paz. Yo creo que los periodistas colombianos no podemos cubrir el conflicto colombiano como si fuéramos unos corresponsales de guerra extranjeros en un conflicto extranjero. Nosotros somos colombianos cubriendo el tema más importante para el futuro de Colombia, de manera que yo invitaría a los colegas a ver este proceso con la seriedad de un periodista, con la responsabilidad que tiene de informarle a la gente suficientemente, ampliamente y de la manera más contextualizada posible, y con la responsabilidad de tener un poder de dañar las cosas o de arreglarlos sin que con eso se vaya uno a renunciar a nada de los principios éticos del oficio. En el inicio de las conversaciones de paz para poner fin definitivo al conflicto, con la permanencia de las hostilidades y con la sociedad civil y las víctimas pidiendo participar de alguna forma en la negociación, ¿cuál es el papel de los medios y de los periodistas? Bueno, señores, el plato está servido. Aquí me imagino que están todos que se hablan, pero antes de abordar, digamos, el tema que tenemos más presente, que es el del proceso de paz, quisiera hacer una ronda con ustedes para preguntarles cuál ha sido su experiencia en el cubrimiento del conflicto colombiano, que ha sido largo y tendido, cómo han visto el papel de los medios en ese cubrimiento, no solo del conflicto, sino de los intentos de negociación, cuáles son los aciertos, cuáles son los errores, qué pueden aportar ustedes de su experiencia. Antonio, empecemos con usted. Pues el conflicto ha sido muy largo, para empezar, y cuando empezó esto hace 50 años, los medios no informaban, los medios en esa época eran únicamente la prensa escrita y la radio, prácticamente no informaban, incluso llegó a haber pactos de caballeros entre los directores de los periódicos para no informar sobre los hechos de violencia que se cometían en el país. Con el pretexto de que eso... mucho eso? No, sí ha cambiado, es decir, después hubo una época en que sí se empezó a informar mucho sobre el conflicto, hace digamos 30 años, los primeras informaciones en los... Bueno, yo recuerdo, no porque estuviera yo ahí, pero la revista Alternativa fue lo primero que empezó a informar sobre hechos de armas entre guerrillas y tropas del ejército, sin calificarlos de actos de bandidaje, que era lo que se utilizaba entonces. Después, y se informó muchísimo, incluso posiblemente demasiado durante los años del Caguán. Después con Uribe vino otra vez la cerrazón absoluta, ya no eran bandidos sino terroristas, empezó a calificarse de terroristas a uno de los dos lados del conflicto. Y yo creo que ahora, es decir, y por eso justamente pienso yo que Iván Márquez habló como habló en Oslo, porque llevaba 10 años de veda, de veda y de mordaza, digámoslo así. Y yo creo que ahora se debe, pues como dijo Pombo hace un momento, yo creo que hay que informar sobre todo y hay que opinar sobre todo. Nacho, Alejo, ¿quién Yo quiere hablar? creo que el cubrimiento
de los medios sobre el conflicto, pues evidentemente ha venido evolucionando muchísimo. Y ha venido, uno por el contexto político y militar, digamos, y de las características de la guerra en Colombia, y en ese sentido, pues una cosa era la guerrilla o las guerrillas en los años 60 y en los años 70, y su poder militar, y el tipo de guerra que libraban, y el contexto político del mundo y de Colombia, y otra muy distinta es hoy en día. Y en ese sentido, pues evidentemente, los actos terroristas que se cometen y que han cometido y que siguen cometiendo hoy en día, pues no se pueden desconocer, ¿no? Digamos que pues todos hemos visto, digamos, a qué ha acudido la guerrilla colombiana desde sus medidas Quiebrapata hasta, pues, digamos, la tragedia del secuestro, y eso es un hecho claro y categórico, y hay crímenes de lesa humanidad que no se pueden desconocer, y en ese sentido, pues les cabe el rótulo de terroristas. Pero al mismo tiempo, evidentemente hay un contexto político que no se puede desconocer, que digamos que tampoco digamos, son exclusivamente terroristas, hay digamos, una naturaleza política detrás, por algo están sentados en la mesa, por algo ha habido 4 o 5 intentos por parte del gobierno colombiano de negociar con ellos. Entonces digamos que ese cubrimiento digamos, de la evolución de lo que ha sido la guerrilla en Colombia, de lo que es el contexto colombiano del conflicto, pues digamos, es lleno de matices que a veces para unos son unos terroristas, que no se puede negociar con ellos, para otros siguen siendo una insurgencia, que tienen derecho universal al alzamiento en armas, como es el propio Iván Márquez, y hay un poquito de todo ahí, entonces digamos eso dificulta el cubrimiento. Y finalmente, el tema de la información se vuelve cada vez más crucial a la hora del cubrimiento y del tratamiento informativo. Pues hoy en día cubrir un conflicto, una negociación, con Twitter, donde todo el mundo puede, digamos, manifestarse de una manera totalmente espontánea, con todas las nuevas tecnologías, creo que vuelve, digamos, el manejo de los medios, ya no solo de los medios tradicionales, sino de los blogueros, de los tuiteros, de los protagonistas que también están allá. Timochenko lanza sus twitters, entonces todo el mundo interpreta el Twitter de Timochenko, el Twitter de Uribe, entonces digamos que eso pues, lo vuelve más complejo aún. Nacho, bueno, a ver. con tu pregunta yo me puse a pensar que yo he estado cubriendo la paz desde el primer comandante, desde el primer campamento del comandante Papito, era la presentación en sociedad de una rockstar. Sí, sí. Era una nueva cara que renovaba la política del país y que, mirándolo objetivamente, el último en el que estuve presente fue el proceso de Flor del Monte, de la corriente de renovación socialista. Y creo que no hay diferencia entre estos dos. La diferencia era que la corriente de renovación socialista no tenía una figura. Una PIL no era tan atractiva como el M19 con Pizarro. Era un grupo pequeñito. Exacto, pero hay diferencias en quiénes eran los que iban a hacer la paz. Hacer la paz con el M19 fue facilísimo desde el principio. Ponga transparencia electoral, que ellos se levantaron en armas fue por un problema electoral. Y esa promesa era facilísima de hacerla, inclusive de implementarla, si fuera el caso. No ha sido el caso realmente. No ha sido el caso, pero Nacho... la pregunta es, los medios ¿cómo hemos cubierto el proceso? Porque, digamos, ese era el factor rockstar. El factor rockstar sí, pero a ver, empezamos, digamos, yo lo veo mirando hacia atrás, empieza Belisario la apertura democrática y se le abre a los medios. Es decir, empieza el entusiasmo por la paz con unos medios y unos periodistas que no estábamos preparados para cubrir la guerra, absolutamente anonadados y un poco impreparados, nos metían los dedos en la boca los unos y los otros. Después viene un poco el proceso del Caguán y ha habido una evolución, bueno, viene Tlaxcala, Caracas, el proceso por fuera, y después el Caguán, donde se crean unas unidades de cubrimiento de la paz en los medios que no se presentaron en la época de Betancur. Había habido ahí es donde yo quiero agregar lo siguiente. Exacto. Es decir, el cubrimiento de la paz y el conflicto también corresponde a las esquizofrenias y paranoias de los gobiernos de turno. Es decir, yo digo, y a las esquizofrenias y paranoias de los medios mismos. Y de los medios y de la sociedad. Sí. Recordemos, a finales de los 90, este país inventó el mandato Ciudadano por la Paz, 10 millones de colombianos, y en todos los medios de comunicación creamos y nos formamos en unidades de paz. Ese fue el mandato de Pastrana. Es decir, yo fundé la Unidad de Paz y Derechos Humanos del Espectador, Juanita León fundó la del Tiempo, Diana Lozada en su momento estaba en la del Colombiano, porque todos entendíamos que teníamos que sobrepasar el hecho de que dijeran
no corresponsal de guerra, sino lo que dicen en las redacciones militares, que era el de orden público. Dijimos, no, esto tiene que ser una cosa más amplia, el cubrimiento, donde se integre la variable del conocimiento por parte del periodista de derechos humanos y derecho internacional Que fue lo que nos humanitario. faltó en el Y llegó aniversario. Uribe, y así como se hacían acuerdos para cubrir el proceso de paz, y de pronto esto que voy a decir va a sonar duro, también se hicieron acuerdos para proteger la seguridad democrática. Entonces, en el marco de la seguridad democrática de Uribe, no había agenda de paz, los periodistas no podían ir a las zonas de conflicto, porque periodista que fuera a la zona de conflicto regresaba con el mote de terrorista, aliado Entonces, terrorista. usted ahí me toca un punto que sale a flote cuando el episodio de Romeo Langlois, que nos damos cuenta finalmente que por esa estigmatización y digamos por esa euforia por la guerra, pasamos de la euforia por la paz a la euforia por la guerra en el tiempo de Uribe, acabamos dejando el cubrimiento del conflicto en manos prácticamente de los corresponsales Sí, internacionales. pero yo quisiera, digamos, agregar un tema, digamos, no es que hubo una euforia por la guerra, sino que hubo una esperanza de paz totalmente frustrada y hubo realmente, digamos, el tema del Caguán, nos dimos cuenta que la guerrilla no está en plan de hacer una negociación de paz. Eso fue, digamos, un tema clarísimo donde nos dimos cuenta que ni siquiera el señor Tiro Fijo se apareció en el escándalo, el episodio lamentable, la silla vacía. Ellos claramente están utilizando la mesa de negociación y los 42.000 kilómetros cuadrados de despeje del Caguán para fortalecerse militarmente. Eso, digamos, llegó a un punto en el cual pues, el país y digamos, el gobierno, en un episodio del secuestro de Hechem Turbay en su momento, pues, secuestrando, imagínense, en aviones, secuestro de aviones en la mitad de la negociación. Todo lo que pasa por hacer un proceso de paz en medio del conflicto. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Que ahí hay una frustración del país y evidentemente esa frustración o ese engaño, digamos, en el que el país se siente engañado, se manifiesta en la elección muy contundente del presidente Uribe, cuyo único mandato fue gane usted la guerra. Pero es que eso no se pone en discusión. Los que colombianos el papel de los eligieron a medios. Uribe para hacer la guerra. Pero los periodistas, cuando sabemos que suenan los clarines de la guerra, ¿en dónde está nuestro puesto? ¿En dónde vamos? En una guerra que históricamente demuestra que las víctimas son sociedad civil. Nosotros en ese periodo fuimos a las zonas de conflicto, acompañamos a esas comunidades que terminaron siendo víctimas de esa guerra. Es que la ciudadanía votó por la guerra, pero a nosotros los periodistas, nuestro objetivo y fin en el marco de la guerra, de esa guerra, era estar en las zonas de conflicto. Pero es que yo creo que antes de plantear inclusive el papel de los medios de comunicación en el proceso de paz, es importante plantear el papel de la opinión pública en la paz. El presidente Belisario Betancur la armó súper, posicionó el tema de la paz en toda parte, puso a todo el mundo a pintar la palomita de la paz. El presidente Uribe hizo una marcha convocando a todo el país para decir yo odio las FARC. Y entonces ahí nos pone en otro escenario diferente. No sabemos todavía cuál es el plan de Santos o del Estado para construir ese ambiente de opinión pública que es el que finalmente cambia las cosas. Es decir, esa perspectiva de la guerra se traslada a los medios de comunicación. La guerra se traslada al campo de la información. Sí, los medios de comunicación son instrumentos de la guerra también. O de la paz. Obviamente. O de la paz o del olvido de la guerra y de la paz, que es lo que sucedió bastante durante los años de Uribe. Durante los años de Uribe, efectivamente, los medios no cubrieron prácticamente los hechos de guerra. Es decir, el cubrimiento, y con todo respeto lo digo, y sé que me van a caer rayos y centellas, pero el cubrimiento del conflicto en la seguridad democrática era subirse a un helicóptero e ir a acompañar al ejército a ver detenciones masivas arbitrarias, pero cuando uno trataba de ir al Caguán a ver, hombre, esta gente en qué anda, uno se devolvía con el mote de aliado. Pero yo creo que digamos que difiere un poco de la visión de Holman, porque yo creo que es que también hay digamos, recordemos que en su momento estaban secuestrando a diestra y siniestra. En un tema, por ejemplo, yo tuve muchas decisiones en las cuales a mí me hubiera fascinado hacer, digamos, algunos cubrimientos en el terreno, pero estaban secuestrados, el secuestro estaba disparado y, digamos, exponer a unos periodistas posiblemente a secuestros era complicado. No era porque que uno
tomara una posición y se ponía el casco y hay que cubrir el conflicto por parte del gobierno, sino que había unas condiciones de seguridad complejas y eso dificultaba digamos, el cubrimiento. Y por otro lado, pues evidentemente el contexto ya eran declarados terroristas por parte de la Unión Europea, por parte de los Estados Unidos. O sea, sí había una dinámica donde, digamos, se degradó mucho la guerra. Disculpa un Pero paréntesis, mira, hay algo peor. lo más complicado era que tú sabías que ese riesgo se podía llevar a cabo, digamos, por parte de los actores irregulares, pero lo más sorprendente para el periodista en esos años era que fuera el propio Estado el que terminaba persiguiéndote por hacer ese cubrimiento. Claro, Holman, pero pero eso fíjate sí, que ahí, Entonces, en esa estamos- perspectiva ahí estamos de de- utilizar, es decir, de crear todo un convencionalismo para cubrir la paz, el tema terminó desgastándose. Uno, en el Caguán las FARC se acabó políticamente. ¿Por qué? Porque no pudo aportar ninguna propuesta. Le apostaron Pero todas la las noticia armas. se acabó el primer año. Pero como había estructuras de paz dentro de los periódicos, tocaba sacar alguna cosa. Es más, tocaba magnificar O sea, que fuimos lo que víctimas no de nuestro estaba propio pasando. invento. Exactamente, yo creo. Yo Y difiero eso ahí. fue pero es el que sí. acabose político para las FARC. Es decir, yo también Sí, creo eso- que el exceso de exposición de las FARC, al contrario de lo que mucha gente cree, que las benefició, las perjudicó, Claro, porque las se acabó desnudaron políticamente. en su falta de voluntad para hacer la paz. Pero yo, digamos, a nivel de agendas y recogiendo un poquito lo del inicio de la conversación, o sea, había un tema donde cubrir, en la era Uribe, cubrir el tema del conflicto con las FARC se volvió muchísimo más difícil por las condiciones de seguridad, porque había una guerra declarada, porque estos tipos habían sido catalogados de terroristas, porque el secuestro estaba Porque disparado. la degradación del Y quienes, conflicto ya había llegado a un nivel- claro, donde había un discurso absolutamente maniqueísta y estigmatizador por parte del gobierno, evidentemente que se acercara ya podía ser cómplice de la guerrilla. sí. Creo que Holman fue Es víctima una de las eso. víctimas. Toda esa dinámica es cierta, lo que no quiere decir que la mayoría de los medios, porque cuando uno habla de los medios, yo creo que hay que hacer una cantidad de diferencias. claro, Ahí yo- se copa un espacio donde, digamos, el paramilitarismo salta a la agenda de los medios y donde, ya a partir del tercer, cuarto año de Uribe, empiezan los medios a cubrir, todo digamos, el fenómeno de las masacres paramilitares Eso es tardíamente. otra fase, es otro aspecto del Tardíamente, conflicto. aspecto del sí. conflicto. Y segundo, después de que hicieron toda esa política de tierra arrasada, donde eran las masacres por todos lados, donde los medios inmediatamente coparon la agenda de ese tema, vino el segundo capítulo, que fue la parapolítica, que copó también la Pero agenda mediática. ahí olvidamos lo más y la importante copó de no no solo- cubrir el conflicto, Alejandro. Y me parece que son las víctimas. Al tomarse decisiones de no ir a las zonas de conflicto, no es, lo de menos es encontrarse con los actores armados. Lo más importante cuando uno deja de ir a las zonas de conflicto es que tú estás dejando de visibilizar a miles y miles de víctimas, que fue lo que pasó en la administración Uribe. Nosotros, y qué pena decirlo en primera persona, pero Contravía se dio una pela de 8 años recorriendo el país y documentando poblaciones totalmente vulnerables por la guerrilla que les hizo de todo, por el ejército que No, pero también, volviendo y eso no salía. Con respecto a las unidades de paz, Ignacio, yo creo que en la prensa, en la época del Caguán hubo análisis, pero yo vuelvo, insisto, y soy crítico, bastante crítico con la televisión y el papel que juega la Es televisión. que yo creo que ese es el... Hay es- una a ver, cosa que yo quería decir, hablando de lo que decía Ignacio hace un rato sobre el rockstar, que era el comandante Papito. Eso ocurrió para las también de nuevas nuevo generaciones que no lo saben, es el Carlos Pizarro. con los narcoparamilitares. Carlos Castaño fue una especie de rockstar de los paramilitares y sus hermanos, toda la saga de los hermanos Castaño. 40, Mancuso. Jorge 40, Mancuso. Bueno, los vimos que con los vimos ovación en el Congreso. Y efectivamente eran los que salían fotografiados en la prensa y a quienes les hacían entrevistas en la televisión. Ese fenómeno se repitió otra vez. Pero Es decir, ahí vuelvo a la cayó pregunta la de los prensa medios. de nuevo, Exactamente. sí, en La la proclividad trampa de la prensa a entrevistar bandidos, A ver, a entrevistar... mira, yo creo que hay dos temas. Evidentemente hay una proclividad de la prensa, no en Colombia. en general. La fascinación por los malos es un tema universal y no tiene que ver que con no es el porque señor sea Holman malo. Morris, No, ni con el señor Antonio Caballero, sino con Nietzsche, ya sea, con es un tema de la condición humana donde el ser humano se fascina con los bandidos. Los- Aquí en Cafarnaúm. los malos son más y los atractivos que poderosos, los buenos. y los ricos, y los poderosos, y los malos, y los victimarios. Es un tema, digamos, universal. Desafortunadamente, y ahí es donde la responsabilidad de los periodistas serios
es que tienen que contextualizar, decantar y darle la voz a las vulnerables, a las Lo que víctimas. está diciendo Y lo Holman, que dice Holman. pero- Y yo en ese sentido sí coincido en que la gran deuda, si hay una gran deuda de los medios colombianos, es la televisión en el cubrimiento del conflicto. Bueno, entonces paramos aquí esta primera parte del programa y dentro de unos minutos volvemos con ustedes. Bueno, yo quiero introducir esta segunda parte del programa con una pregunta que es la eterna pregunta que nos planteamos o que nos plantean a los periodistas. Si debemos, en casos de conflicto, si debemos o no tomar posición desde la institucionalidad y no situar en el mismo plano a las fuerzas legítimas del Estado, que defienden el Estado, y a la subversión, a la insurgencia. ¿Cómo afrontar ese dilema? Y además, ¿cómo lograr el equilibrio y cómo lograr una información que satisfaga el derecho de estar informado de los ciudadanos? Es que no hay dilema. El periodista no tiene por qué plantearse el dilema. El periodista está buscando la verdad siempre. Unas veces le van a decir que es un terrorista, paraco, bueno, y eso Sí, pero viene con el puesto. Porque los periodistas deben, en mi opinión, tratar las guerras nacionales como si fueran guerras internacionales. Exacto. Y uno puede perfectamente tomar partido en la guerra de Siria en este momento, y no necesariamente por el lado institucional, que es la dictadura de Al-Assad. En Colombia pasa exactamente lo mismo. Uno no tiene por qué entender de entrada que el lado de los buenos es el lado del Estado y de las instituciones. Yo sí creo, digamos, yo en eso sí creo que los medios sí tienen un lado. Y si es digamos que hablar de instituciones a veces ya se volvió peyorativo, ¿no? Digamos, porque hablas de instituciones, entonces ya Por lo uno que está están al tan lado de los corrompidas. bandidos. Sí. Yo sí creo que De los la medios parapolítica están nomás. defendiendo, digamos, los medios sí están defendiendo unos valores y unos valores democráticos y digamos, están del lado del Estado social de derecho. Están del lado de una democracia que permite que los medios existan y que la libertad de prensa exista. Están de ese lado, que muchas veces es el lado distinto al lado de los gobiernos de turno que son corruptos, es muchas veces del lado distinto de los militares que violan los derechos humanos, ¿no? Precisamente por estar de ese lado, donde están, digamos, esos valores fundamentales y que hacen que uno pueda informar libremente, es que termina uno enfrentándose a los gobiernos, enfrentándose, digamos, a esos poderes que abusan del poder. Y en ese sentido, también, digamos, yo sí creo que, no, digamos, que uno no es neutral, ¿no? Neutral, es decir, que uno es como si estuviera en un Olimpo, que me parece además un gran engaño, que los medios se sientan ajenos a la realidad como en un Olimpo. O sea, yo soy como una especie de Zeus, allá está la realidad y allá está una cosa que se llama un gobierno, allá es una cosa que se llama unas FARC, y yo no hago parte de la realidad. Los medios son protagonistas de la realidad, tienen una naturaleza política, y entonces no posemos de objetivos y de olímpicos. Eso no se Yo trata de comparto posar, en se el trata terreno. de ser objetivo. Yo comparto, ¿Usted cree en la objetividad? Yo creo en la lo que está, objetividad. en ¿Qué parte dice lo que dice Alejandro. A ver, y digamos Canal Capital, y lo decimos y lo reafirmamos hoy públicamente nuevamente, Canal Capital le apuesta a una cultura de la promoción y la defensa de los derechos humanos en una cultura de paz. Ahí estamos. Y eso lo defendemos y lo vamos a seguir promocionando. Lo que pasa es que muchas veces la institucionalidad No también se necesariamente. encarga de violar derechos humanos, de acabar con las víctimas, de invisibilizar a las víctimas. Entonces, yo creo que hay unas cosas superiores allí en donde el periodista sí debe estar atento a denunciar, a preservar la verdad, así muchas veces esa verdad vaya en contravía de algunas personas que pretendan que están del lado de la institucionalidad, es no criticarlas, callarse y Es el agachar la cabeza. caso de los falsos positivos, me parece el más... Yo no estoy Si lo planteando digo que yo, el periodista pero no te lo diga tenga tú. por qué posicionarse en un Olimpo. Estoy planteando que ese Olimpo, que esa objetividad tiene que ser el norte de todo trabajo periodístico. ¿Pero usted cree en en la cualquier objetividad? situación, claro que sí. Y creo que es un ideal que tienen que
Es Pero ¿cuál decir, objetividad, la Nacho? objetividad es Pero- cuándo, No en nos qué metamos en ese circunstancias, tema. No cuáles nos son metamos las en ese pruebas tema. científicas que me van a decir a mí cómo ¿La verdad fue. de quién, Nacho? No. Es que no se Sí. trata de la verdad de ¿Verdad? quién, ¿Quién? la verdad es una sola, la verdad es unos hechos, la verdad es un número de Pero- esquirlas pero, específicas que estalló en la iglesia de Bojayá. Es los muertos, el examen forense y lo que tengan que aportar guerrilleros, militares y Yo- paramilitares yo quiero, sobre yo eso. quiero aportar Eso que es la en verdad. esta guerra tan prolongada en Colombia, hace rato todos nos quieren engañar a los periodistas. Cada vez que nos pueda un actor armado irregular o regular, regular, institucional o no institucional, el punto. cada vez que nos Que pueda las meter fuentes los son dedos en la boca a interesadas. los periodistas. Así ha sido, Las así fuentes ha son sido. interesadas Perdón, y ese y eso me es- parece que eso es lo que tiene que estar Claro, consciente el totalmente. periodista Uno de tiene- que si habla con que este o será habla con engañado, otro, sí. o querrá ser manipulado. Entonces, ¿cómo vacunarse Eso frente sí, a los esa sí es intereses muy de las fácil. fuentes? En el Esa sí es Olimpo, muy en fácil. el Olimpo Olimpo. que hablaba Alejandro. Esa sí es muy fácil en el análisis, En el análisis. y en el contexto. Claro, pero es que- tenemos, es y que ahí volvemos al tema de la televisión, tenemos una televisión que ha cubierto los procesos Es que de esa paz es la como el dictadura del conflicto, rating. sin el análisis y sin el Claro, pero es contexto. que el tema, y ahí es donde está el tema, es que una cosa es la verdad fáctica, que es la de cuántas Y otro es el esquirlas, análisis cuántos, de esa verdad. y otra cosa es lo que uno todo el día pregona en los foros y en este tipo de debates es hay que contextualizar, hay que analizar, hay que interpretar. Todas esas palabras que suenan muy bonitas tienen una altísima dosis de subjetividad. ¿Cuál contexto? ¿Cuál interpretación? ¿Cuál análisis? ¿Desde Ahí, dónde? ¿desde dónde? ¿Desde cuál Pero- verdad? pero hay vacunas. Entonces, en ese Hay sentido, vacunas, sí. lo que pasa es que, entonces tú me preguntas, bueno, ¿cómo hace uno para eso? Esa es la pregunta. Entonces, el tema es, yo creo que uno de los es una honestidad intelectual y un criterio, digamos, que muchas veces, que el periodismo y gran parte del periodismo, digamos, en ese sentido, tiene mucha pasión. Muchos de nuestros periodistas son periodistas que viven el oficio, es más, dan hasta su vida por una noticia y por buscar esa verdad, digamos, en abstracto, pero muchas veces carecen de una formación para entender ciertos fenómenos. Eso y ahí es un poquito De ahí la por ejemplo, importancia que sí. fue la creación de las unidades de paz con O análisis. de la Corporación Medios para la Paz en Correcto. su momento, En su para momento. tratar de entender la Claro. paz O- en su momento. Lo que o pasa es del que eje- se acabó la noticia de la paz. Y tocó ahí sí Meterse en la noticia de la meterle guerra. todos esos ingredientes que habla Alejandro. Ese sería un titular en Colombia, se acabó la noticia de la paz. La noticia de la paz no ha acabado, apenas empieza. No, Si apenas queremos- empieza, en si ese llegara momento, a, apenas exactamente. vuelve a empezar. Entonces, a ver, Ay, entonces, es que- ahora sí pongámonos El análisis y el contexto, pongámonos María en el escenario actual. Estamos en el comienzo de un nuevo intento de ponerle fin al conflicto. Nos enteramos de las negociaciones, había muchos rumores por la filtración de la agenda acordada. ¿Hace cuánto sabíamos que había proceso? Que Pues estaba había aguardando? muchos rumores. Bueno, la pregunta, yo les hago a ustedes la rumor no pregunta. es noticia. El rumor no es noticia. Es el comienzo. Es el Hay que- comienzo, hay- bueno, pero hay que digamos, ganar. Creo bueno, que la Hay que preocupación seguir del el presidente rumor para Santos ver cuál es la noticia era que hay la detrás. guerra por el entonces, rumor. Bueno, entonces, finalmente, la caso Pacho Santos al frente de... No, te Bueno, equivocas. primero Bueno, Álvaro, bueno. primero el presidente Álvaro Bueno, Uribe. no, lo que digo, no, es que, momentico, el primero que dio a conocer la agenda fueron desde Telesur Sí, la por un agenda. lado y desde RCN por el otro. Canal Capital. Canal Capital, sí, de acuerdo, digamos, pero fueron como en forma simultánea. No la agenda, pero sí Pero dijimos- no, sí, digamos que se estaba haciendo, pero la agenda, casi que con los puntos, Correcto. la filtró Pacho Santos desde RCN. La pregunta es, si ustedes tuvieran eso, hubieran tenido eso en sus manos, ¿la filtran, la guardan, que hubiera sido el deseo del gobierno porque le fue forzado a salir? ¿Qué hace uno cuando tiene esa papa caliente en las manos? Pues soltarla, o sea, Listo. la verdad hay que contarla a punto. Si es noticia, se publicó. Todos lo hubieran publicado. ¿Por Sí, qué no? sí. ¿O por qué no analizamos las experiencias personales? Exacto. Es decir, aquí hay dos directores de medios y a los dos, es decir, yo conocí, lo conversamos con Antonio, oye, hay este rumor. El día de mi cumpleaños, 3, 4 personas en mi casa, en la sala de mi casa, me dijeron, salieron en avión, ya están en Cuba, va esto. Y yo digo, oiga, pero ¿qué? ¿Lo contamos? ¿No lo contamos? Había que confirmar, obviamente, yo sí tengo que decirlo, obviamente, muchas de las cosas que conocí no las dijimos en su momento en Canal Capital porque no había confirmación, pero sí optamos por decirlo con mucha discreción, medido coma por coma, pero había que decirlo. Listo. Mira, yo creo que ese A es, ver, digamos, el ahí ejemplo. hay un punto. Exacto, el ejemplo perfecto de, digamos, de cómo la información y la responsabilidad se vuelve un tema fundamental en este tipo de cubrimientos.
Entonces, en eso, digamos, tú preguntas, bueno, ¿qué hubiera uno hecho con este tema? Yo también tenía los rumores, o sea, todos los rumores estaban ahí, pero requerían, digamos, confirmarlos. Hubo unos medios que se atrevieron a publicar mucho, de una manera mucho más aventurada. Nosotros, digamos, no tenemos la suficiente información para lanzarnos. Si yo hubiera tenido, digamos, los puntos de la agenda, ¿Lo suelta? digamos, sí, pero ¿cómo lo suelta uno? Exacto, Es es que el el cómo. tema es cómo. Es el cómo. Y el periodismo, todo está en el cómo. Claro. ¿Cuál es la manera como suelta uno? ¿Echa uno todos los puntos? Yo no hubiera echado todos los puntos de uno. Hubiera, digamos, semana tiene los puntos de la agenda, tal, sin entrar a decirte específicamente de golpe cuáles son. O sea, hubiera, digamos, hay que ver un poquito el contexto en su momento, pero yo sí hubiera Pero dicho, O sea, retener hay unos... información. No, Esa es la pregunta. hubiera dicho, hay una agenda que se está negociando, la agenda tiene 6 puntos, tal, y yo le había puesto un contexto al tema, para informar, evidentemente, que el país supiera que eso estuviera pasando, y no de golpe filtrar la agenda así, de una manera abierta, sin ningún tipo de Es que no contexto. es filtrar, o sea, si la tienes, la cuentas. No se La trata cuenta, de sí, la cuenta, filtrarla. pero ¿cómo contarla? Sí, pues que filtrar la Pero agenda la pregunta es, uno No, tiene no, es la que, agenda, la perdón, confirma. La agenda digamos. ha sido filtrada antes. El que filtra la agenda no es Francisco Santos, es quien se Alguien, la sí, dio una a él. fuente. No, bueno, acuerdo. El problema, Y con una intención, Es decir, ahí hay una intencionalidad. obviamente Y de ahí es quienes donde el estaban- periodista también tiene que medir cuál es la intención de esta persona de entregarme a mí este papel. Claro. Por exacto, eso yo voy pero al yo cómo. creo, Al cómo. pero yo creo que el punto es la respuesta a la prudencia que pedía el presidente Santos, que me parece un reclamo absurdo, especialmente porque la Corte Suprema, la Corte Constitucional ya definió cuál es, digamos, la función del periodista protegiendo información reservada, y es ninguna. El periodista no tiene ninguna obligación de guardar ningún secreto ni puede ser responsabilizado por eso. Entonces la filtración de la agenda es un problema de los dueños de la agenda, no un problema de los medios de comunicación. pero- Si está pero- la agenda, pero- Le pongo un se hecho da a concreto, conocer. le Sí. pongo un hecho concreto que pasó hace una semana y vale la pena discutirlo porque sí nos sorprendió cierta actitud de cierto sector del gobierno. Canal Capital tuvo información sobre el hecho de Tania, la guerrillera Sí, la holandesa, holandesa. que iba a salir, que ya iba, que llegó, que no llegó, pero que eso estaba generando roces al interior de las dos comisiones. La publicamos muy medido, el cómo, es decir, no podemos, no hay que especular, esto es lo que esto fue lo que pudimos confirmar, tal cual, ni una coma más, ni una palabra menos. Pero la información que tenemos de vuelta es que el gobierno estaba muy molesto porque se había filtrado eso los y que gobiernos desde siempre cuándo están acá molestos. y que desde cuándo acá Canal Capital tenía noticiero. No, lo que hay que decir es Que los gobiernos estén molestos, siempre, eso siempre van a estar Porque molestos. estamos haciendo bien el trabajo. Claro, sí, sí. Sí. El día que lo aplaudan a uno, porque No, ahí uno se preocupa. pero date cuenta de las molestias. Si eso les molesta ahora, que puede haberles molestia. Cuando Que empieza terminó el siendo tema de la completamente tierra, cierto. Es además. Ese es el tema, o sea, Claro. la responsabilidad sobre el secreto de las negociaciones de los negociadores, no nuestra. Correcto. Claro, claro. Bueno, entonces pero- nos enfrentamos ahora a un proceso que el gobierno quiere, como les dije yo al principio, nos quiere lo más lejos posible, porque la experiencia del Cajuán, creo que tenemos que reconocerlos todos, con tanto micrófono y tanta cámara y tanta cosa, independientemente de que no hubiera habido voluntad de parte y parte, también conspiró contra el proceso. Contradictoriamente, mucha cámara, mucho micrófono, sin análisis, no existe el primer documental del Caguán hecho por periodistas colombianos. Lo Les dejamos doy en ese la- dato. Listo. sí. Entonces nos enfrentamos a un proceso que tenemos que reconocer que logró mantenerse en reserva casi año y medio, y que ahora el gobierno quiere que sea lo más reservado posible, por lo que les digo, y por experiencias internacionales que dicen que mientras más reservados, más posibilidades de éxito. ¿Cuál debe ser el papel de los medios frente a este nuevo proceso, esta segunda fase del proceso que comienza? Mira, vale, que el gobierno esté interesado en manejar con discreción, con prudencia el proceso, me parece muy bien, esa es la responsabilidad del gobierno. Es evidente que las negociaciones a punta de micrófono se vuelven un circo. La experiencia de Colombia, el caso específico del Caguán, es clarísimo que eso lo único que hace es darle cajas de resonancia a una cantidad de sectores de todo tipo que quieren conspirar, que tienen intereses o que tienen ideología o que tienen, digamos, todo tipo de agendas ocultas, y en ese sentido los medios son la mejor manera de empezar, digamos, a conspirar voluntaria o involuntariamente contra el proceso. Entonces, que el gobierno esté en ese plan
y que haya una regla del juego me parece muy bien para el Pues es proceso. el papel del proceso. del El papel gobierno. del gobierno. ¿Cuál es el papel nuestro? Es el papel nuestro. Exacto, el papel nuestro. Entonces, uno, nosotros somos periodistas, nosotros no somos en ese sentido militantes de la paz, por encima de cualquier consideración, somos periodistas y en ese sentido tenemos que informar entendiendo que este tema es un tema muy sensible, donde hay todo tipo de intereses, donde el poder de la información es un poder, digamos, muy grande a la hora, digamos, a veces, muchas veces, de mostrar el pulso de poder entre los dos, Bueno, entre y los dos sectores. en esa medida, Pero ¿cuál es el digamos, papel de exactamente, en esa medida veo yo que el papel del periodista es como moverse como gato entre cristales. primero, ¿Qué hace cómo hace para evaluar una información en un momento, digamos, muy sensible, si la publica o no la publica, porque puede perturbar o puede conspirar contra el éxito del proceso? ¿Cómo hace uno para evaluar eso? Primero, yo digo, primero hay una cuestión práctica que de verdad afecta. Si uno tiene el contexto, digamos, de los medios de comunicación de este país, no todos pueden estar en Cuba. Correcto. Solamente eso ya deja la posible información que haya del proceso, solamente la deja relegada a unos cuantos medios que pueden mantener un periodista poderosos. permanente en La Habana. Eso altera, digamos, el mapa informativo. crea así una- Dos, con esa discrecionalidad a la cual se han comprometido las dos partes, y es un punto que está ahí firmado, ¿no es cierto? Todo lo que salga de ahí va a tener una intención. Quien digamos, diga por fuera de la mesa cualquier cosa, siempre va a tener una intención para posicionar un punto en la agenda, para llegar más posicionado a la mesa de negociación, porque quiere. Pero aquí viene el tercer punto, que es el que me preocupa. Hay una sociedad civil que hoy está pidiendo pista en la mesa de negociación, y una sociedad civil que está diciendo, las víctimas dicen, que este país le va a dejar a las FARC que negocie la próxima democracia, lo que sea, en manos de las FARC. Hay una sociedad civil que está diciendo, nosotros queremos saber qué está pasando ahí. No, pues una cosa es la información que exija la sociedad civil y otra es la participación en una negociación específica sobre Entre armados. la dejación de las armas entre gente armada. Ahí no me parece, efectivamente la sociedad civil está pidiendo pista, pero ¿quién es la sociedad civil? Están pidiendo pista Todo el mundo. todas las pequeñas organizaciones, yo qué sé, la Asociación General de Alcaldes o una cosa por el estilo. Las víctimas, yo digo que ahí. No, las víctimas también. ¿Quiénes son las víctimas? Víctimas, hay 20 asociaciones de víctimas por una parte, las propias FARC se proclaman víctimas. Pues ellas uno mismas podría del decir que dos de conflicto. los negociadores del gobierno son víctimas. No, pero es Sí, que también. Yo creo que son dos fenómenos diferentes. Distintos. Uno es la noticia sobre la Correcto. paz. Y eso tiene unos protocolos, o sea, yo realmente no veo tal limitación, porque si de verdad se están cumpliendo unos protocolos allá, entonces no va a haber, digamos, reunión secreta así entre el periodista y el guerrillero, que mire que yo le entrego la filtración de la que hablaba Alejandro. ya Eso, había, Sí, ya lo sabía. digamos, el escenario no es para eso. El escenario es para que allá se hagan unas ruedas de prensa que se van a transmitir en directo a todo el mundo. Y sobre lo que pase y las conclusiones de cada negociación, habrá su pronunciamiento y habrá su Mientras documento tanto, oficial. los periodistas estarán buscando pero otra cosa letra menuda. es que tenemos una oficina de las FARC. Hay un lugar, hay un mail en el que las FARC recibe información y puede contestar preguntas. Y es ahí donde entra todo el tema de las víctimas, todo el tema de la opinión pública, todo el tema de la llamada sociedad civil sobre el tema. Dos temas con respecto a lo que dice Ignacio. Uno es, digamos, lo que es el cubrimiento formal del proceso. Formal. Es, digamos, creo que no tiene Sí, mayor prestigio. sí. Rueda de prensa, uno cubre la rueda de prensa, con la vez el periodismo, etcétera, una que entrevista acá, una allá, eso no tiene mayor problema. El problema Pero es mientras lo tanto, informal, sí. el problema es lo que se mueve mucho de debajo de la mesa, el problema son las cargas de El paraproceso. las cargas de profundidad que utilizan, claro, el paraproceso, todo lo que se mueve, la intencionalidad, la Claro. intencionalidad, les tengo, Y eso no no es en La Habana. no voy a No, decir eso ya- nada, pero le tengo lo que se discutió sí. en la reunión, entonces, ¿Y uno qué ahí hace? uno no sabe si verificar, entonces, detrás de eso es donde uno dice, bueno, ¿uno qué hace con eso? Exactamente. Entonces, evidentemente, la me verificación parece es que clave. ese es el eso tema, es lo más digamos, sensible. Eso es lo más sensible. Y ahí es muy difícil, digamos, salvo decir frases de cajón, pero que son necesarias, que sea de interés público, que sea verificada la información, etcétera. Ese tipo de cosas se vuelven casuísticamente importantes a la hora de decir, me echaron un cuento importantísimo de la crisis que hubo
en confidencialidad en La Habana entre las dos regiones. ¿La publica o no la publica? Entonces, ahí habrá una serie de consideraciones. Pero yo creo que ya hubo una prueba de fuego para los medios de comunicación en este proceso, en mi opinión. Volvemos. Y Ignacio ha dicho una cosa que la gente no ha caído en cuenta, lo que veíamos las muecas de la paz. Es decir, transmisiones en directo vía satélite de las dos ruedas de prensa. En el inicio protocolario en Oslo, viene la rueda de prensa del gobierno, pero ya la rueda de prensa de las FARC, el gobierno decide quitar la señal. No voy a decir si está bien o mal, era el gobierno y decir, bueno, esto es nuestra contraparte. De pronto sí, lo hicieron bien, pero hubo medios que dijeron, bueno, nosotros tampoco transmitimos. Claro, allá hubo unas decisiones editoriales de unos medios que decidieron no transmitirlo completo. Entonces, eso ya requiere un análisis. Dos, que hemos hecho, y perdónenme que vuelva al tema de Canal Capital, pero sí creo que estamos haciendo un ejercicio que yo quiero defender. Todo el tiempo desde que arrancó Oslo nosotros dijimos cómo lo vamos a cubrir. Siempre tiene que haber una mesa de análisis con diferentes puntos de vista. Se analiza el discurso del señor Iván Márquez, se analiza el discurso del gobierno representado en el señor de la Calle y siempre acompañado de análisis, así me vengan a decir, no, pero es que eso son 2 horas, las horas que sean. Fueron 4 horas y creo que ahí hay una propuesta, por lo menos desde la televisión. La prensa lo hace todo el tiempo. Yo creo que, digamos, y detrás de eso hay otro, digamos, criterio donde uno dice, bueno, ¿cómo hace uno para cubrir esta negociación? El tema de la sociedad civil. O sea, de esa sociedad que está pidiendo pista con todo tipo de manifestaciones, ¿no? Desde sindicatos, estudiantes, víctimas, etcétera, etcétera. ¿Qué importancia le van a dar los medios en la agenda dentro del contexto de la negociación? Le van a elevar el protagonismo, le van a dar una voz importante porque consideran que tienen que empezar a manifestarse, o van, digamos, a decir, bueno, estas manifestaciones... Es un bochinche. Es un bochinche que va a perturbar el proceso de paz. Entonces, yo creo que es una decisión de fondo editorial, decirle, bueno, yo le voy a empezar a dar voz a esta sociedad civil como medio de comunicación, o una voz limitada, o decir, no, este es un circo, no le voy a dar la... Yo no veo por qué tienes que esperar un proceso de paz para darle voz a la opinión pública en la revista. No, es que estoy diciendo, o hacer una consideración especial porque hay un proceso de paz. Yo creo que el periodismo es el periodismo en todas las circunstancias idéntico. Pero es que todos están pidiendo pista de cara al proceso de paz. Es que no es solo manifestaciones, digamos, defendiendo los derechos de los estudiantes, la educación pública. Están hablando de que necesitan un espacio en la mesa de negociación. No, independientemente del espacio, yo sí considero que como medio y como periodista hay que abrir los micrófonos y escuchar. Ya que allá tomen la decisión de que participen o no participen, pero sí, nosotros necesitamos escuchar a todas las expresiones del país. Naturalmente, para eso están los medios de comunicación, para lo que no está, en cambio, para eso no está la mesa de negociaciones. Eso ya es otro asunto independiente de los periodistas. Exactamente, es que una cosa es la noticia de La Habana y otra cosa es la formación de la paz. Claro. Y en eso Pombo tenía mucha razón. Lo que usted decía, cómo preparar a la gente para enfrentarse a este proceso o para incorporarse a la construcción de la paz, que es un poco lo que la gente no ha entendido, pienso yo, es que la paz a fuerza de usar el término se ha desgastado. Nadie sabe qué quiere decir. Yo creo que lo que más la desprestigió fue el exceso de análisis y el exceso de interpretación. ¿Sí? ¿Usted cree que el exceso de análisis sobra? Pero ¿cuándo ha habido exceso de análisis? Nunca ha habido Me refiero al fracaso del proceso del Caguán. Es que estaba analizando una noticia que no existía. Yo creo Eso que es un exceso. Aquí lo que tenemos que tener claro, me parece a mí, es que en la mesa, como dice Antonio, son los protagonistas del conflicto, los que están discutiendo cómo vamos a llegar a que esta gente deje las armas y se incorpore a la vida civil y que el Estado dé garantías para que esta gente haga política y dentro de la política, con las armas de la democracia, se eche el discurso de Iván Márquez en Oslo. Entonces, otra cosa es la construcción de la paz que empieza después y que nos corresponde a todos. Y la construcción de la verdad durante el proceso de paz. La opinión pública tiene que tener claro cómo fue el proceso de eliminación desde el Estado y de una organización criminal como el Cartel de Medellín para acabar con la UP. En la medida en que la opinión pública tenga claro eso, que pueda poner en contexto eso, no se trata de analizar, se trata de contar las fechas, los lugares, las situaciones, los números, las cifras. Pero también se trata de contar
que las FARC utilizaron a la UP como su brazo También. político y la combinación de las formas de También. lucha. Es decir, También. que hay Es errores Es que de yo lado creo y lado. Es que yo creo que También. parte No, fundamental, y no solo- parte Pero fundamental un hay que poquito del empezar a cubrimiento, contarlo. Hay que del contarlo. cubrimiento de los medios Claro. es que muchas veces desde Ya, antes. ya. empieza uno a hacer cubrimientos con la realidad de hoy, lo que fue en los años 80 o viceversa, y es una manera también de manipular, porque es que la realidad de esos van cambiando y la historia es dinámica. Claro. Entonces, en los 80 era un país distinto, una mentalidad distinta, unos medios distintos, un proceso de paz distinto, y unas FARC distintas, Distintas. todo era distinto. Y evidentemente se cometieron todo tipo de errores. El tema, digamos, del una episodio institucionalidad distinta. y una institucionalidad distinta con todos los, digamos, los problemas que tenía esa institucionalidad y con todos los que tiene hoy. Pero en ese momento, entonces, donde uno empieza a tener Es que cuidado había con Guerra Fría, ahora hay estigmatizar. Guerra Fría, había Constitución del 86, hoy tenemos del y hay 91. otro proyecto, tipo de había elementos. una parapolítica. Entonces empieza uno muchas veces a hacer análisis, ¿no? con los ojos de hoy en los años 80 Y viceversa. Se viceversa. trata de y tal. contar la Yo historia. creo que en eso el tema, digamos, del tema de la UP, por ejemplo, es un tema donde hay un antecedente muy importante, digamos, que no puede volver a repetirse. El genocidio de la UP es uno de los capítulos más oscuros en la historia de Colombia, eso hay que que contarlo para que no se evidentemente repita a con la las marcha FARC patriótica. seguramente, digamos, eso los marcó gran parte de la historia de las FARC y de la desconfianza que tienen todavía ese sistema político colombiano, pero evidentemente este país hoy, a pesar de la parapolítica, de los falsos positivos, de todos los problemas estructurales y aberrantes que hay, es muy distinto al país de los años 80. Yo lo veo prácticamente igual. ¿Cómo hace el gobierno para convencer a las FARC y a la opinión pública de que no va a haber exterminio de la Unión Patriótica cuando estamos presenciando hoy, a esta hora, el exterminio de los reclamantes de tierras bananeros? Pero Estoy de y acuerdo en esa con misma Ignacio, línea, y en esa misma línea es mal gesto el hecho de haberle suprimido la rueda de prensa a Iván Márquez en los canales de televisión. Yo lo pienso así. Eso está muy mal hecho por parte de los canales de televisión. Esos son efectivamente. gestos que no ayudan a eso. Todo lo contrario. Es decir, inducen a pensar que seguimos en el mismo país de los años 80, como dice Ignacio, porque efectivamente las matanzas continúan, las víctimas son otras tal vez. Sí, pero yo creo La estigmatización sobre Marcha Patriótica, Yo creo que ¿entra eso o no entra? Sí, ¿Cómo analizamos Marcha Patriótica? Claro, el tema, pero yo sí creo que este país, digamos, es un país distinto a los años 80, es un país que se ha cambiado, digamos, que siempre existirá con la historia de 50 años de Alejandro, violencia. con un 30-35% en el Congreso al que llegó a permear la parapolítica y hoy sacan de la Corte al investigador estrella de la parapolítica. Claro, No, pero paralelamente problemas a Pues eso hay. obvio, no hay la matazón. Sí, paralelamente problemas a hay. eso, Hay razones es que para hacer la digamos, paz todo el tiempo. digamos que sí. digamos, pero también hay razones para hacerla, que es que estamos todos, y voy a decir la palabra, mamados de la guerra. Que yo creo que si pudiéramos invertir los ingentes recursos que se invierten en la guerra, se invirtieran en la paz y en desarrollo, Sí, estaríamos además mucho tenemos- mejor. Pues es que a mí me Pero parece digamos, que los primeros que El están alcalde de mamados de Bogotá, la el guerra alcalde de son los Bogotá fue guerrilleros. el También, M19, también. Y eso es señor la Es que yo novedad. creo al que gobernador. es- Apuestan a tumbarlo Oigan, hoy como Antonio, sea. oigan, Antonio, No, yo no, creo no, que, no, no, que hay tampoco, un pero ahí punto... está, ganó las elecciones, digamos, hay un respaldo popular, digamos. Yo sí creo que este país es un país que tiene todo tipo de problemas, pero no yo por creo- el hecho de que siga habiendo problemas y problemas Debemos muy renunciar, graves, claro. digamos, no quiere decir que este país haya cambiado. Digamos, y en ese sentido, por ejemplo, nosotros que en la revista Semana que cumplimos 30 años, parte un poquito de la reflexión Nosotros que nacimos hicimos con el proceso de Tancur, que a mí del me año tocó ese 82 nacimiento. y uno pareciera creer que este país sigue en los mismos problemas y en muchos temas sigue igual o ha empeorado. Pero Pero nosotros poner en hemos mejorado. perspectiva, este país sí ha evolucionado una cantidad de aspectos muy distintos. No, eso- Digamos, eso- tenemos una constitucionales, constitución políticos, garantista que no existía Eso hay que antes. reconocerlo. Lo que Pero, hay es que poner eso en pero el ejercicio. tema de la guerra como tal se ha incrementado. Es decir, Bueno, porque ok, se ha degenerado, no hay, también se ha no hay un degradado el exterminio hoy de un conflicto. partido político, pero ese exterminio se trasladó a sindicalistas, defensores de derechos humanos, periodistas. Ha cambiado la forma, pero digamos Pero antes exterminio. también había ese mismo ataque a los sectores de izquierda. Pero hay, digamos, yo creo que hay que reconocer, tímida o no, hay una agenda reformista del gobierno, hay unas banderas que eran tradicionales de las FARC, Lo que las, reconozco. exactamente, Eso, que sí. están Ley de ahorita víctimas, en ley de la víctimas, agenda. ley de es tierras. un caso Y yo importante creo que a hoy. eso hay que pedalearle. Sí, Y- eso estamos de y la acuerdo. pregunta es, y la última, porque yo creo que se nos está ya acabando el tiempo, es, creo que ninguno de nosotros ni ningún medio está en contra de un proceso de paz, en contra de construir la paz, en contra de que se acabe esta guerra. ¿Cómo sería la forma adecuada de acompañar ese proceso sin necesidad
de volverse incondicional de una u otra parte, o de ser incondicional de una u otra parte. Esa era la segunda parte de lo que yo explicaba. Ahí hay un escenario donde las FARC tiene una posición fija para contestar preguntas, para poner hechos en perspectiva histórica y para contar perspectivas que no se conocen. No se conoce la verdad de las FARC sobre los diputados. No se conoce la verdad de las FARC sobre Bojayá. sobre 50 años de su guerra. En la mayor parte de las cosas no conocemos los detalles, ni conocemos la verdad, ni sobre el secuestro, ni sobre... Pero ese no es el problema, creo, me parece a mí. Es decir, es un problema histórico. Lo que es importante saber ahora es lo que está pasando, no lo que pasó hace muchos años. Creo que la función de los medios... Yo te contesto en una palabra, es ¿cómo hace uno para hacer un buen trabajo, sobre todo de cara a un tema tan serio como la negociación que se avecina o que ya arrancó, siendo buenos periodistas? Listo. Y eso, Un punto. Y desde la televisión pública, Sí. desde la televisión pública debe haber un proyecto de cubrimiento. Nosotros le apostamos creemos que ese proyecto es el análisis y el contexto de cada hecho que pasa. Bueno, muchas gracias a ustedes por habernos acompañado. Los invito el próximo martes a un nuevo debate. Buenas noches.